Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión, la primera de esta semana, pues dándole siempre gracias a Dios por tenernos vivos, ¿verdad ustedes? Porque ya eso es bastante en un país como Guatemala. Am, Me da mucho gusto que estén por ahí, gracias a quienes puedo ver, Pablo, Eliezer, Jimena, buenas tardes. ¿Quién más anda por ahí? Julia Yolanda, muy bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ajá. Bueno, ahora les cuento que vamos a platicar el día de hoy. Les cuento, se viene un temita bastante corto, diría yo, no es tan, tan cargado este tema, es un poco más dinámico y que tiene que ver con la radio, viéndola como una forma de especialización periodística. Si se dan cuenta, en el curso, pues vamos tratando las especializaciones periodísticas no solo en cuanto a, digamos, los temas, ¿no? Las especializaciones temáticas, háblese del periodismo económico, el periodismo político, el periodismo judicial, ¿verdad? Etcétera, sino también vamos viendo las especializaciones periodísticas en cuanto a las formas que hay para poder transmitir esa información, ¿verdad? Y acá, en cuanto a la forma o los formatos, ¿verdad? Entra la radio, obviamente, ¿verdad? Eh, Está la televisión, están los medios digitales también, ¿verdad? Que hoy en día están muy de moda, pero digamos, la radio, a pesar de sus embates que ha sufrido en los últimos años, sigue aún siendo un medio informativo, pues diría yo, bastante interesante, que mantiene aún su lugar, ¿verdad? Aunque muchos hace, pues ya algunos años, ¿verdad? Pronosticaban que a estas alturas la radio quizá iba a ir desapareciendo, al menos la radio tradicional. Cuando hablo de la radio tradicional, hablo de la radio que transmite sus ondas en la frecuencia modulada o en la amplitud modulada. Entonces, eso es lo que compete a mi curso, ¿verdad? O sea, no nos vamos a poner a hablar de aspectos, quizá detalles, diría yo, de la radio en sí, porque eso ya es para los compañeros de locución, ¿verdad? Que por la naturaleza de su carrera, pues justamente inician por ahí, conociendo, por ejemplo, la historia de la radio, ¿verdad? Acá no nos detenemos tanto en eso, pero sí, digamos, sí les platico, pues estos aspectos que considero yo son importantes, ¿verdad? Porque las noticias en la radio, pues no es nada nuevo, ¿verdad? O sea, justamente con el nacimiento de la radio, sobre todo en Guatemala, nacen también las noticias en la radio, ¿verdad? Entonces, supongo que por ahí también ustedes en algún curso en sus inicios, pues algo les enseñaron al respecto, algo les explicaron, ¿verdad? O sea, el radioperiodismo en Guatemala marcó su historia, ¿sí? Marcó incluso fue la punta de partida para las otras formas de hacer periodismo en el país, ¿verdad? O sea, a grandes rasgos contarles que en Radio Nacional, TGW, que es, digamos, pues la radio insignia de nuestro país, ¿verdad? O sea, allí es donde nace justamente el radioperiodismo, ¿verdad? Y nada más y nada menos con ilustres guatemaltecos como Miguel Ángel Asturia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando fundaron allí en TGW el famoso Diario del Aire, fíjense, les cuento. Y el Diario del Aire, pues no fue más que, digamos, si no una copia, pero fue una inspiración de cómo se transmitían las noticias allá en España, fíjense, en el viejo continente, en la madre patria, como a algunos les gusta llamarle, ¿verdad? Eh, Paseando un día Miguel Ángel Asturias por allá en las calles de Barcelona, cuenta la historia, ¿verdad? Acompañado del señor Pérez Soler, Julio, si no estoy mal, algo así. Me disculpan si el nombre no es el correcto, pero sí los apellidos, de apellido Pérez Soler, algo así. Pues andaban paseando, ¿verdad? Por Barcelona en uno de sus viajes y escucharon, fíjense a lo lejos que se oían como noticias, ¿no? O sea,
a través, me imagino yo, ¿verdad? Como de autoparlantes. No sé si conocieron ustedes los famosos autoparlantes, que son esas bocinas meras especiales que aún usan algunas unidades móviles, por ejemplo, para hacer promoción, ¿verdad? Entonces, escucharon, ¿verdad? Una especie de voces que se estaban transmitiendo a través de esos instrumentos. Y entonces se quedaron maravillados, asombrados, tanto que trajeron esa idea a Guatemala, ¿verdad? Y entonces ellos fundaron el famoso Diario del Aire, ¿verdad? En TGW. ¿En qué consistía el Diario del Aire? En sus inicios lo que hacían era leer las noticias que se escribían en el famoso Diario de Centroamérica, ¿sí? Que todavía existe, ¿verdad? O sea, y que si ustedes lo leen, pues seguramente eh, para el Diario de Centroamérica estamos siempre en el país de las mil maravillas, ¿verdad? Todo está bonito, todo está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque responde a los intereses del gobierno en turno, a excepción de cuando estuvo el expresidente Colom, que ya creo que les conté, que le dieron un giro total a eso, ¿verdad? Y pues hasta se criticaba al mismo gobierno. Pero bueno, luego regresaron a lo de siempre, ¿verdad? Entonces, lo que hacían en el famoso Diario del Aire era leer esas noticias, o sea, agarraban el periódico y se ponían a leer las noticias del periódico. Con el tiempo se dieron cuenta que no era lo más adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá entramos a la redacción, ¿verdad? Específica que tiene que haber dependiendo del medio que estamos tratando para transmitir las noticias. No es lo mismo redactar para un periódico, ya sea impreso o digital, no es lo mismo que redactar para radio. Me explico, ¿sí? Es totalmente diferente. Tampoco es lo mismo redactar para televisión. Fíjense ustedes, ¿cuál es la diferencia? Se preguntarán. Bueno, cuando redactamos para radio somos más directos, más concisos, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Pero al grano, ¿verdad? El presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció hoy que a partir del próximo 1 de abril, todos los empleados públicos tendrán un aumento del 100% de su salario. ¡Pum! Ahí ya dije una noticia, ¿no? O sea, breve, ¿verdad? Al grano, concisa. Y luego, si mucho, un par de detalles y ya, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia en radio. En televisión también hay mucha más diferencia, es mucha más directa la redacción, ¿verdad? O sea, una característica, por ejemplo, en televisión es que tenemos el apoyo de las imágenes y se comete el error, muchas veces se los digo, para cuando estén los que lleguen a estar en televisión, en noticias, que redactamos, los que han pasado por radio, siguen redactando y se van luego a la tele, redactan como que estuvieran en la radio y no debe ser así, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, una diferencia, les decía, en televisión es que si vamos a insertar una cuña de un entrevistado, basta con que aparezca el crédito. No tengo yo que decirlo en la locución en off, como se le llama, ¿verdad? Al respecto, el ministro de Finanzas Públicas, fulano de tal, dijo, y pum, y meten la cuña y le ponen el crédito, ¿no? El nombre, o sea, ahí estamos redundando, ¿verdad? O sea, y estamos usando tiempo valioso, ¿verdad? Mientras que eh, qué sé yo, ¿verdad? La canasta básica en ese aspecto pues seguirá aumentando según lo explicado por las fuentes oficiales, que se, pum, y ya meten la cuña, por ejemplo, pero no dije el nombre, me explico para no redundar, ¿verdad? Un ejemplo así rapidito. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque lo que vamos a ver a continuación, compañeros, son más que ver, ¿verdad? Vamos a escuchar una serie de audios, son alrededor de 5, por ahí 5 o 6 audios que yo tengo que nos hablan acerca de qué va a pasar con la radio en el futuro, ¿verdad? O sea, les conté un poquito de cómo inició la radio y cómo, digamos, se ha venido transformando, ¿verdad? O sea, a estas alturas, insisto, muchos pensaban que la radio como tal ya no sería lo que siempre ha sido, ¿verdad? Sin embargo, sigue sobreviviendo, ¿verdad? O sea, ha tenido sus cambios como el transmitir a través de Internet, ¿verdad? Pero mantienen aún, digamos, las formas de hacerlo en FM, ¿verdad? En frecuencia modulada. Hace unos años existía en Guatemala o transmitían las radios también en amplitud modulada, ¿verdad? Ahora son pocas las que se quedaron en la amplitud modulada. Hay un par por ahí, como Radio Sonora, que aún lo hace tanto en AM como en FM, ¿verdad? Pero es más fuerte el FM, casi desapareció la amplitud modulada, ¿verdad? Entonces, ese sí ha sido un cambio muy significativo, ¿verdad? Y ya, digamos, centrarnos en detalles de cómo es que cómo son las ondas en AM, cómo es en FM, pues eso se lo dejamos a los compañeros de locución, ¿verdad? O sea, que ahí se metió uno a analizar las ondas hertzianas, se le llama, en honor
el apellido del inventor de esas ondas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ese sí es un cambio, decía, significativo que ha tenido la radio. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? Miren, uno se queda realmente asustado y yo sé que no va a ser la excepción cuando escucha lo que ustedes van a escuchar, ¿verdad? O sea, yo no concibo que en unos años, ¿verdad? Según las predicciones, las formas de escuchar radio realmente cambien totalmente de cómo lo hacemos ahora. Claro, ya escuchamos radio a través de un teléfono celular conectado a Internet, la famosa radio en línea, ¿sí? O sea, podemos escuchar radios de cualquier país, ¿verdad? O sea, ese sí ha sido un cambio que ha sido muy significativo. Pero si creemos que ya estuvo todo con la radio, de verdad nos vamos a asustar con lo que vamos a escuchar. Porque, por ejemplo, fíjense, yo no concibo, les digo, que podamos, que se nos puedan hasta incrustar como chips, ¿no? O sea, y que ahí podamos nosotros tener un dispositivo para escuchar radio, o que vamos a poder programar la música en la radio acorde a cómo está en nuestro estado de ánimo, cosas como esas, ¿verdad? O en la radio de noticias que van a desaparecer, por ejemplo, el operador de cabina o el mismo presentador de noticias, ¿no? Como ya sucede, les decía anteriormente, en televisión, que ya hay robots que presentan noticias. En radio todavía no se da, pero digamos hacia eso se apunta, ¿verdad? O sea, igual no, ni quiero imaginármelo, ¿verdad? Un robot presentando noticias en la radio, pues, o sea, pero bueno, o sea, escuchemos y luego ustedes me dicen, ¿verdad? ¿Qué opinan al respecto? Vamos a ver si me permite que puedan escuchar esto. Permítanme un segundo. Creo que es por acá. Luego por acá le damos compartir. Me confirman si logran escuchar. Solo alguien que me en el chat que me diga sí o no, ¿verdad? Y para estar seguros. Vamos pues. Pongan atención porque estos son audios. Oigan, al final les voy a poner un video cortito también para cerrar la clase de hoy. Pero estos son un par de audios que les voy a reproducir. Esta es la primera de 4 entregas sobre cómo vemos el futuro de la radio. En el futuro conviviremos con humanoides, androides, robots y bots. Para algunos conoceremos el fin de la muerte. En la radio habitará la inteligencia artificial. Conoceremos de manera cotidiana las transmisiones desde el espacio. Conoceremos los sentidos ampliados y los usaremos en la radio, la ropa inteligente y la más inimaginable forma de comunicación humana, la telepatía. Los medios cambian. Siente el viento violento. La radio aprende. Titofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. Estoy en el centro de Lima y todos estos cambios futuristas impactarán a la radio. La radio tendrá que seguir estos pasos. En el capítulo de hoy, la programación radiofónica. El futuro está en todas partes y a todos nos tocará. Sentado en la estación Hidalgo, en el metro de la Ciudad de México, imaginamos a personas conectadas a dispositivos de escucha desde impulsos cerebrales. Las personas sintonizarán canales de audio de su preferencia sin necesidad de usar las manos. Lo harán a través de los impulsos cerebrales. La programación de la radio ya no será propuesta por un entendido en temas sonoros, sino más bien por algoritmos o por sensores cerebrales. En el diseño de la programación intervendrán físicos, matemáticos, asistentes virtuales, inteligencia artificial, realidad aumentada y hasta robótica. Aumentarán los programas sobre la violencia electrónica.
Toda América Latina se verá impactada tarde o temprano por todos estos cambios. Aquí en Buenos Aires, este lugar, el Obelisco, será testigo de grandes cambios cuando profesores y estudiantes de radio pasen por esta zona reflexionando sobre las escuelas de comunicación social y sus programas de estudio. Necesitaremos saber algo más que radio, algo más que formatos desde el primer semestre en la universidad. Las transmisiones en vivo y en directo desde el espacio serán cotidianas en el medio de comunicación. Y todo lo anterior ocurrirá en el futuro, y el que no participemos en ello no quiere decir que no vaya a existir. Salgo de Buenos Aires y paso a un micro en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Desde este país lleno de oralidad, vemos, imaginamos miles y miles de emisoras dedicadas a temáticas relacionadas con el medio ambiente. Gracias a los avances médicos, las personas vivirán entre 110 y 120 años. Se necesitarán soportes biónicos o sentidos ampliados para facilitar la escucha entre estos nuevos públicos. La radio dejará de ser solo sonido. La nevera, el reloj, la música, el teléfono, la FM, Internet, todos estos fueron amigos y amigas de la radio. Pero ahora el GPS llegará al medio de comunicación para conocer de una vez por todas, y ahora sí, en qué lugar están las audiencias, a qué hora escuchan, cuánto tiempo lo hacen, desde qué dispositivos se conectan, en fin. Los estudios de audiencia tal y como los conocemos hoy desaparecerán. Por fin, las audiencias podrán tener los contenidos que desean gracias a la información que ellas mismas enviarán a los medios de comunicación. Conoceremos de frecuencias autónomas que harán que un equipo receptor cambie de emisora de manera autónoma dependiendo del estado de ánimo de quien escucha la radio. Y la radio será en el futuro mucho más que programas. Con el sonido de los trenes desde Santiago de Chile, vamos cerrando esta primera parte sobre el futuro de la radio. Concluimos diciendo que la programación, como hoy la conocemos, será asunto del pasado. Quizá ya no valga la pena diseñarla ni por horarios ni por franjas. Otras formas florecerán. Los medios de comunicación en general se rendirán a las audiencias, construirán sus ideas, ahora sí, alrededor, junto y con ellas. La innovación seguirá siendo oxígeno para el medio de comunicación. Y en adelante, el mundo siempre estará en beta. La radio estará en prueba. Se inicia el cierre de puertas. Poner a volar la imaginación puede ser una linda práctica en favor del medio de comunicación. No nos debe caber ninguna duda. Si la radio deja de ser compañía, sin duda, desaparecerá. La semana entrante, un nuevo destino, el futuro de las noticias en la radio. Atención, por favor. Pasajeros reservados del vuelo cubano de aviación 977, destino a la ciudad de La Habana. TitoBallesteros@gmail.com. Son solicitados en la sala de última espera. May I have your attention, please? Passengers cubano de aviación 977. Ok. Vamos a parar esto acá. A ver, ¿qué piensan? Necesito escucharlos. A mí de verdad, lo que siempre que escucho esto, lo que me gusta de todo es que vamos a poder vivir más años, dice, ¿va? O sea, cuando hablan de todos los cambios, pero sí me asusta un poco lo de la radio, no sé a ustedes. A ver, Eliezer, cuéntenos. No sé
¿A cuánto tiempo tienen la proyección estos muchachos del audio, verdad? Pero sí, si nos ponemos a analizar, pareciera algo muy, muy futurista, ¿verdad? Pero también en algo que una analogía que a mí me gusta utilizar es, por ejemplo, la película esta de Volver al Futuro, ¿verdad? Que en 1985, cómo se imaginaban que iba a ser dentro de 30 años, y una buena parte de lo que mencionan en esa película en la actualidad, pues ya está, ¿verdad? Es cierto, hay un gran sesgo con otra parte que no existe todavía, pero sí muy interesante lo que comentan en el video, en el audio. Ujú. Muy bien, Eliezer, muy bien. A ver, 1-0 ganando los compañeros. ¿Dónde están las compañeras? A ver, no se queden atrás. ¿Qué piensan de lo que escucharon acerca de la radio? La radio en general, que conste, porque el que sigue es sobre las noticias en la radio. Imagínense, o sea, ¿qué va a pasar con las noticias en la radio? ¿Verdad? Ok. Vamos con este siguiente, pues, las noticias en la radio. ¿Qué nos espera? A ver. En el futuro cercano, las noticias serán más portables y potables para seducir a nuevos auditorios. Capítulo alucinante. Segunda de 4 entregas sobre el futuro de la radio. En el capítulo de hoy, la radio informativa. Los medios cambian. Siente el viento violento. La radio aprende. Titofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. Con la realidad virtual, el oyente se moverá en medio de las noticias, de la explosión, gritará en el concierto, marchará con los manifestantes y sentirá el hambre del hambriento. Oler, palpar y sentir desde la escucha será posible. Al escuchar noticias podrás sentir pavor, sentir el dolor ante el sufrimiento. Entonces, ¿a qué olor le tendrías miedo? Le tendrían miedo al aire fuerte de llevarse casas, al tornado. Ciertamente es todo un reto para nosotros y nosotras, las periodistas, cómo transmitir sentimientos, emociones, olores. Sí me pusiste a pensar. Ahí va. El olor que me disgustaría oler en un noticiero es el de la basura que inunda nuestras calles. Le tendría miedo al olor a muerte, al olor a guerra, que es el olor de la muerte. Este diario es de mañana. Precisamente, yo fui más adelante en el tiempo para ver qué más pasaría. Y todo me llevaba a este evento. Lo que haremos hoy será lograr que este incidente no suceda jamás. ¡Ah! ¡Se me hace tarde! Titofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Las noticias estarán en el ambiente, tropezaremos con ellas y por eso la radio informativa que no ofrezca más que noticias perderá su gran fortín, su zona segura. Entonces, ¿qué olor te gustaría recibir? El olor que me gustaría recibir es cuando una persona le pide matrimonio a otra. Eso debe ser muy emocionante. Titulares, secciones y locutores, tal y como los conocemos hoy, podrían ser piezas de museo, como lo es la radio de AM en algunos países europeos. Todas las noticias podrán ser leídas por robots. Los modelos predictivos serán los grandes aliados del medio informativo. Los robots, contrario a los humanos, serán capaces de localizar en instantes informaciones de interés personalizadas. Se mezclarán humanos con humanoides para la presentación de noticias. Vamos con Axi, nuestra locutora robot.
En Colombia descubren medicina para mantener vivo el amor. Accidente de auto volador con dron en Jerusalén. Recorra esta noticia en vivo. Inicia en la ONU debate sobre el mundo cyber. Chatbot disponible. Mujer argentina muere a los 132 años. Use gafas y asiste al funeral. Los registros de voz se podrán modificar con aplicativos instalados dentro del cuerpo humano. Tendrás la voz que quieras. Los periódicos tendrán voz, la televisión más sonidos y la radio se escuchará desde múltiples pantallas. Y bueno, estará llena de imágenes. Las noticias de masivas pasarán de punto a punto. El todo para todos cambiará por el geohábito. Y las noticias podrán escucharse en tu propia voz. 10 datos escalofriantes sobre las pirámides de Egipto. Número 10. Esclavos murieron por ellas. Por mucho tiempo, los expertos nos han hecho creer que éstas se construyeron con el esfuerzo de miles de esclavos que incluso perdieron la vida construyéndolas. Sin embargo, tomando en cuenta la perfección En con el la que están futuro hechas, cercano se terminará de agotar la ya agotada pirámide invertida. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Por supuesto, el orden es lo de menos. A mí lo que me importa es la información. Pero ¿y entonces quién y quiénes la construyeron? Sin lugar a duda, un verdadero misterio que seguimos sin resolver. Medios aún no existentes informarán de manera más rápida y efectiva que la radio. Y expresiones como en exclusiva, somos el único medio en el lugar, o somos el primero en informar, o esta es una primicia, se irán marchando del lenguaje radiofónico. Cuando la noticia se produce, Caracol Colombia se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol Colombia un boletín extraordinario de última hora. La exclusividad informativa habitará en lugares aún no conocidos, pero no en la radio ni en los medios convencionales. Extra. Las paredes de las cabinas reflejarán hologramas o videos de locutores y de invitados en vivo para que los oyentes, desde aún no conocidos dispositivos, interactúen con los invitados. Las mesas portamicrófonos registrarán noticias, estadísticas, datos, cifras, mapas y recursos que estarán conectados vía Bluetooth a la consola de emisión para alimentar los contenidos programáticos de los noticieros. La radio, para seguir siendo compañía, debe hacer potable su discurso a los jóvenes. La radio informativa generará una sensación de presencia. La información será inmersión. Tito, 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 Tito. Tito. Dejemos tranquilo al Tito, ahí está. A ver. ¿Qué piensan de este segundo capítulo? Las noticias específicamente en la radio, ¿no? O sea, imagínense, o sea, que se puedan oler, dicen. Yo no creo eso, pues, pero quién sabe, ¿verdad? O sea, y cuando le preguntan a la chica, ¿no? Hacen la encuesta ahí, les preguntan de qué color, de qué olor o qué olor te gustaría que tuvieran esas noticias, ¿verdad? O sea, es algo increíble. Vean, este material yo lo vengo usando que se hace unos, ¿qué será? Unos 2, 3 años, creo, ¿verdad? Igual me los he agenciado ahí de algunos sitios que me mandan a veces material o en algunos cursos que me meto. Entonces, cuando me parece algo interesante y didáctico, me lo quedo y trato de que perduren el tiempo, ¿verdad? Entonces, afortunadamente con estas plataformas, pues uno los puede alojar ahí, ¿verdad? Tanto YouTube y en este caso que son podcasts, diríamos, ¿verdad? Pues está esta opción de SoundCloud, ¿verdad? Entonces ahí los tengo alojados y ya creo que me olvidé si los tengo en algún otro formato MP3 o algo en alguna otra carpeta ya en sí en mi computadora, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? O sea,
Preocupa, emociona, no sé, a mí un poco de las dos cosas les cuento, o sea, cuando dice que en en las cabinas de radio se podrán proyectar hologramas y, no sé, algo brutal, ¿no? Como la famosa, ¿qué le llaman? Nanotecnología, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo vamos a ver, quién sabe, ¿verdad? O sea, es probable que quizá en otros países pues ya anden por ahí y aquí en Guatemala, como siempre, vamos años luz después, ¿verdad? A ver si algún día vemos eso. No sé, ¿qué piensan? ¿Alguien quiere opinar específicamente de esto que escucharon? A ver, ¿quién está ahí? Beverly, adelante. Yo creo que esto va a ser algo muy bueno, bueno, para el futuro, pero por otro lado, esto va a reemplazar a la mano humana y entonces todos esos trabajadores van a tener que enfocarse en carreras más técnicas y buscar otros caminos porque si esto va a desaparecer, entonces ¿en qué van a especializarse ellos? Además de que tienen que enfocarse en cosas más tecnológicas, los robots van a empezar como que a reemplazar a todos los humanos, entonces esto se va a volver de que el robot va a reemplazar al humano, entonces ¿de qué va a trabajar realmente el humano? Y ahí siento yo que es donde preocupa esto, pero sí, en sí es algo muy bueno a futuro que un robot haga las cosas del humano, pero tiene las dos, una ventaja y una desventaja. Así es, muy bien, así es totalmente, ¿verdad? No hay que perder de vista ese detalle, ¿verdad? Es la parte que preocupa, ¿verdad? Por supuesto. Heidi Allison, Yulisa. A ver, Heidi ¿Qué tal? Buenas Allison. tardes. Ay, tengo como Adelante. dos aportes. A ver. El primero sería tal vez que no es, de alguna forma lo plantean un tanto fantasioso, porque sí, o sea, el olor, no sé, la experiencia que se tiene en radio. Pero, por ejemplo, la idea de tener una radio visual, esa de hecho ya está, porque, por ejemplo, EXA México, EXA como tal, si la escuchamos, es una radio. Ellos tienen a sus locutores, tienen invitados, pero si nos vamos a la plataforma en YouTube o en sus redes sociales, ellos lo están transmitiendo en vivo. Entonces ahí ya se tiene una interacción, ¿verdad? Visual con los locutores. Entonces no está tan descabellada la idea que sí se va transformando la radio de alguna forma, deja de ser tan auditiva y pasa a ser visual. Y el detalle tal vez de que se vaya a extinguir, al menos aquí en Guate, es un poco complicado porque yo he tenido, o bueno, yo tengo mucha cercanía en radio. Entonces, aquí en Guatemala, tal vez no en la capital, pero en los departamentos es muy escuchada. En los departamentos hay mucha gente que sigue las diferentes radios, tanto musicales como de noticia, y es más fácil que ellos tengan una radio en su casa o en el trabajo que una televisión, por ejemplo, o que tengan acceso a periódico. Entonces aquí en Guate está un poquito complicado y la gente sí interactúa en redes sociales y todo porque sigue mucho la radio todavía, a pesar de que aquí en la capital tal vez digamos, no, ¿quién escucha radio? Pero sí les sé decir que yo he visto que hay mucha interacción en radio, tanto musical como noticiosa. Muy bien, excelente participación, Heidi, que de verdad qué gusto escuchar nuevas voces y con esa capacidad de análisis. Eso es lo que queremos ver acá. Por eso tratamos de hacer hablo por mí, ¿verdad? Yo trato de siempre estar metiendo nuevos contenidos, de que mis cursos, perdonen la inmodestia, ¿verdad? Pero que tengan esto, ¿no? Que no sean tan aburridos. Si se dan cuenta, venimos de una unidad que estuvo cargadita, ¿no? Con periodismo investigativo, ¿verdad? Mucho tema ahí. Y ahora entramos a algo un poco más dinámico, ¿no? O sea, y ven, así nos vamos llevando el curso, ¿verdad? Entonces, pero también se requiere la participación de ustedes, ¿verdad? Porque no crean, yo también me aburro de escucharme yo mismo y no digamos de hablar yo solo aquí, ¿verdad? Entonces, eso me alegra de verdad sobremanera y totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, esa es la parte que preocupa, ¿verdad? Pero también motiva, ¿no? La interacción que se pueda tener con los medios como la radio, que ya se da, ¿verdad? Ya la radio ya no es solo radio, es televisión y es también periodismo digital con sus brazos interactivos, ¿no? En Internet, ¿verdad? O las plataformas que sirven de aliadas, como YouTube, por ejemplo, ¿verdad? O sea, acá en Guatemala ya hay radios que están haciendo televisión a su manera, pero ya lo están haciendo, ¿verdad? O sea, pues hay que apuntarles a eso sin dejar de preocuparnos realmente por la mano de obra, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar, verdad?
Para cerrar la clase de hoy con este tema y no se vayan porque después voy a explicar los avisos parroquiales. Hoy sí los dejé de último, ¿verdad? Hoy sí, como en las parroquias, ¿verdad? Como en las iglesias, van de último los avisos parroquiales, ¿verdad? O sea, lo único que obviamos acá es la ofrenda, ¿verdad? Pero hoy sí van de último, así que tengan paciencita porque les conviene ahí la explicación de la guía sobre el próximo laboratorio. Vamos a escuchar y ver este material. Vean, la radio del futuro, pero también están estos audios, ¿no? Que se les llama podcast, ¿sí? ¿Realmente se considera el podcast como radio? O sea, hacer un podcast, ¿es hacer radio? No sé si ya se han hecho ustedes esa pregunta. Acá estos expertos que participan en este programa, que les voy a poner este fragmento, ¿verdad? Dan su versión de la radio del futuro y hablan también un poquito acerca de esta forma, ¿no? Que estamos empleando en la actualidad llamada podcast, ¿verdad? Entonces, les invito a que veamos y escuchemos con atención este material. Que se avecinan, como por ejemplo el 5G, la realidad virtual o la inteligencia artificial, ¿cómo va a ser la radio del futuro? Es más, ¿seguirá la radio tal y como la conocemos? Eso es una pregunta muy interesante. Yo se lo consulté a varios profesionales de la radio en España y Latinoamérica, donde, por cierto, existen aproximadamente 32.793 emisoras de radio. Así que abróchense los cinturones porque así es la radio del futuro. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner. Han pasado casi 100 años desde la primera transmisión de radio masiva en América Latina y la segunda en todo el mundo. Hoy queremos visionar cómo será la radio en el futuro. Gorka, ¿cómo va a ser la experiencia de usuario del oyente de la radio del futuro? Una experiencia absolutamente novedosa, diferente a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Estamos en una generación, la que viene ahora mismo, de gente joven que ha trabajado, son mucho más visuales que auditivos y la radio tiene que ganarse a esa gente, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de la imagen también, ¿no? De la convivencia de las dos, ¿no? ¿Y a todas estas seguirán existiendo las radios tradicionales? Las FMs llegarán a apagarse, evidentemente, pero todavía en España la FM es la que mantiene el negocio y la que mantiene la industria de la radio, no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero sí que está claro que esto, los smartphones y la radio digital, la radio online, es un camino que ahí se va a producir un desarrollo espectacular. Ahora cuéntame el mercado latinoamericano porque sé que lo conoces muy de cerca, a pesar de que estás en España. Me apasiona la radio que se hace en todo Latinoamérica. Creo que el secreto de la radio del futuro o el debate en torno a la radio del futuro es el debate en torno a todos los medios de comunicación, que tiene que ver con la curaduría del contenido. La radio tendrá que valerse de otras disciplinas y trabajar con androides, humanoides, robots, bots, inteligencia artificial, realidad aumentada. El ciudadano está expuesto a inmensa cantidad de contenido, pero será a través de los medios más estructurados, donde equipos de profesionales trabajan para el desarrollo de contenidos cada vez más elaborados, curados, confirmados, rechequeados. El medio de comunicación solo, de manera autónoma, leerá lo que está sintiendo y podría cambiar de frecuencia. Creo que la experiencia de los oyentes seguirá siendo la misma, indistintamente de la plataforma a través de la cual se distribuya. La radio vivirá siempre que haya alguien que sea capaz de una historia, de contar una historia, contarla bien y conectar con un oyente que está deseando que le cuenten historias. Yo me acuerdo que cerca de, no sé, estoy hablando a lo mejor de 10 años, puede que un poco más, se hablaba de la palabra podcast y era como, bueno, ¿y eso qué es, no? Bueno, pues los podcasts dentro de la industria de la radio creo que tendrían la misión de simplemente ser diferentes, totalmente diferentes. De la misma forma que hay audiolibros que no son radio, hay podcasts que no son radio. ¿Qué ha sucedido? O sea, nos hemos incorporado al podcast y el podcast para mí ha salvado la radio, ¿no? Ha hecho que de repente ya no tengamos que esperar al locutor, que tú puedas escuchar los audios cuando quieras, descargarlos. Y eso me parece que está muy bien. Así como, por ejemplo, existe YouTube y existe televisión y no son la misma cosa, y YouTube no hace parte de la industria de la televisión, pues creo que los podcasts no hacen parte de la industria de la radio. Son diferentes.
para intentar actualizar el concepto de radio, yo he de reconocer que hay veces que veo a youtubers, aquellos que lo hacen muy bien, y veo que no hay mucha diferencia con un discurso de radio, ¿no? O sea, muchas veces los youtubers están mirando a cámara y tienen un argumento, tienen un guión preprogramado y tienen un gancho, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, quítale la imagen y sería radio. Y hay tantos podcasts como intereses de vida hay en el mundo. Allá donde hay una idea y un medio para comunicarla, ya tenemos una radio. Por eso yo no tengo miedo a que se acabe la radio. Seguiremos siendo un medio de comunicación. Ok, ahí estamos. Bueno, pues otras opiniones, otras voces, ¿verdad? Sobre este tema. Ahí habla el mismo Tito Ballesteros. No sé si lograron captar ese momento, ¿no? Donde el de los audios que les puse al inicio también da su opinión, ¿verdad? En la línea de lo que él piensa, ¿verdad? Que va a pasar con la radio. Ahí estamos, compañeros. Si alguien más quiere intervenir, pues me lo indica, y si no, pues pasamos a lo siguiente. A ver, en el chat, como lo hacen en Corea del Sur, dice Shaley, sí, no olvídense, Japón, Corea, híjole, en Estados Unidos incluso ya, pues uno, ahí sí que solo cruza un poquito un par de fronteras y ya ve otra realidad, ¿verdad? Ustedes en todo sentido, pues, ¿verdad? Y no solo en cuanto a los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, ya, por ejemplo, saliéndonos un poquito, pero que tiene que ver, ¿verdad? Con el uso de las máquinas, las computadoras y los robots. Los McDonald's en Estados Unidos, ustedes van y van a ver que el personal es el mínimo, ¿verdad? Y ya entran ustedes y arman su menú en las pantallas esas que ya están aquí implementando. Si ustedes han ido últimamente a McDonald's, ven que nos están enseñando cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el futuro, a corto plazo, ¿verdad? Me atrevo a decir que así va a ser. Y seguro van a desaparecer algunas plazas ahí, ¿verdad? En los McDonald's. Aquí todavía lo atienden a uno, si quiere le llevan el cafecito a la mesa y todo, no olvídense. Solo salen ustedes a México, a Estados Unidos y ya es otra realidad, ¿verdad? O sea, en cuanto a la parte mala, ¿verdad? De la robotización, por supuesto. Bueno, si no hay ninguna intervención, pasemos a lo siguiente. Avisos parroquiales. Bueno, decirles que de una vez aprovecho la clase de mañana. Estamos ya con nuestra invitada especial, ¿verdad? Que si no pasa nada de fuerza mayor, va a estar con nosotros Diana Fuentes, compartiéndonos, ¿verdad?, sobre su experiencia en cuanto a hacer periodismo digital, periodismo en radio, enfocada más que todo a periodismo comunitario, ¿no? Entonces, como una especialización. Les insisto híjole, no sé cuántas veces se los he dicho, si no han visto los videos que les puse de ella en Classroom, vayan, véanlos, anoten dudas, preguntas que tengan, porque quiero que se haga una especie de foro, diálogo con ella, ¿verdad? Y por supuesto les va a compartir qué ha estado haciendo en estos 2, 3 años, ¿verdad? Para acá, después que hizo esos videos. Eso va a ser mañana a la hora del curso, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa? Les puse también ahí en Classroom, porque ella me lo compartió, el anuncio de Radio Francia Internacional, a propósito sobre la convocatoria a su premio RFI 2023, que es el premio que ganó Diana hace unos años, ¿verdad? Que consistió en una pasantía en los estudios de Radio Francia Internacional con gastos pagados, un mes, si no estoy mal, en la ciudad de Luz, así le dicen a Francia, ¿verdad? Ahí en París. Imagínense qué lujo, ¿verdad? Qué rico. De repente se ganan el premio, ¿verdad? Entonces, ese es el premio, ¿verdad? Entonces, ahí está el anuncio, ahí seguro están las bases por si les interesa, ¿verdad? Y ella mañana les va a platicar seguramente parte también de eso, cómo fue su experiencia y cómo hizo para ganar el premio. Yo tengo el link, y si ustedes por su cuenta se meten a Radio Francia Internacional y buscan, van a encontrar el link del audio del reportaje con el que Diana Fuentes ganó.
Yo no se los he compartido porque quiero que la escuchen primero y seguramente que ya les hable ya un poco de eso y posteriormente yo con gusto les voy a compartir el link, ¿verdad? Por si quieren escuchar el reportaje completo que tarda alrededor de 20 minutos, ¿verdad? Con el que ella, insisto, ganó esa pasantía. Bueno, por último, ahora sí, vamos a explicar la guía para el tercer laboratorio. El tercer laboratorio es la telerevista, así le llamo yo, la telerevista informativa, ¿verdad? O el noticiero para televisión, en video, que ustedes van a tener que producir. Estamos en tiempo, hoy es miércoles 15 y la fecha de entrega es el miércoles 29, es decir, tienen 15 días para poder hacer este trabajo, ¿verdad? O sea, no hay excusa de que no se puede, o sea, está comprobado que lo logran hacer, ¿verdad? Y han hecho en años anteriores trabajos a pesar de las circunstancias y que estábamos peor que como estábamos ahora inmersos en una pandemia que no nos permitía hacer muchas cosas de manera presencial. A pesar de eso, se han entregado buenos trabajos a algunos grupos, ¿verdad? Entonces, voy a presentar acá y voy a ir explicando la guía para que la vayamos analizando. Solo permítanme, es acá, y me voy a Classroom, y aquí estamos. Ok. Ahorita estamos presentando ahí la guía, que supongo que ya la han de haber leído, ¿verdad? A estas alturas, ¿verdad? La guía respectiva, pero la vamos a explicar. Ok. El objetivo, pues, motivar la práctica del periodismo especializado, distribuyendo los temas pues, que algunos de que ya se han analizado, ¿verdad? Hablando en cuanto a especializaciones periodísticas. En otros años, les cuento, por eso esto acá, yo sugiero telerevistas, mejor dicho, temáticas, o sea, doy temas, un grupo trabaja solo temas económicos, otro grupo trabaja temas políticos, etcétera. Esta vez hice una variante, no lo hice temático, no lo van a hacer temático, sino que es informativa en general, ¿verdad? Pero sí, o sea, quiero que se esmeren en esto, o sea, hagan algo como que fuera ya para algo real, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Una telerevista informativa de 20 minutos. Recuerden el tiempo, no son 25, no son 30, no son 28, no son 26, son 20. Se toleran, 18 minutos, 19 minutos, ok, está dentro del margen de tolerancia, ¿verdad? Eso es parte de una buena producción, pero pasarse sí es grave, ¿verdad? Porque ponen en aprietos al productor. Me explico, hagan cuenta que esto es real, pues, o sea, mira, aquí está mi programa, mi reportaje, mira, tarda 15 minutos, tal como me dijiste, 14 te dejé chance ahí de 1 minuto para, ¿verdad? Por si tienes que ajustar, ok, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el productor hace su parrilla y él deja ese tiempo establecido, ¿verdad? Y en radio y en televisión eso, el tiempo es plata, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso. Yo les sugiero acá algunas secciones. Esto no está escrito en piedra, ustedes pueden, si quieren, variar, pero no tanto, ¿verdad? O sea, más o menos quiero que sigan esta guía, ¿verdad? Estas secciones, o sea, que haya una presentación de 1 minuto más o menos, que tengan una sección de noticias nacionales, no puede faltar, 5 minutos. Digamos que son noticias solo en off, bueno, preséntenme 3, 4 notitas cortitas, ¿verdad? De 1 minuto cada una, o qué sé yo, o 2 notas de minuto 30 segundos que cada una lleve una cuñita, ¿verdad? De la fuente, ¿no? O sea, como lo ven en la real, en los noticieros, y ya el resto, pues más cortitas, solo en off, ¿verdad? Solo leído el texto, ¿verdad? Corto, ¿verdad? Un reportaje, ¿verdad? De 6 minutos. Un reportaje no es lo mismo que una entrevista, ¿verdad? Eso ya lo he ido aclarando, ¿verdad? Si tienen dudas, documentense, busquen en YouTube cómo es un reportaje para televisión, tarará, etcétera, ¿verdad? Entonces, las fuentes es importante en un reportaje. Entre más enriquecido esté con las fuentes testimoniales, sobre todo porque en televisión ustedes tienen ese refuerzo de la imagen, eso es indispensable, ¿verdad? Luego hay una entrevista, ¿verdad? Ahí sí es entrevista. O sea, hay un entrevistador y hay un entrevistado, ¿verdad? Y si saben, si en el grupo, insisto, hay alguien que tenga esas aptitudes, que le guste hacer cámara y que tenga algunos conocimientos, aprovechenlo, ¿verdad? O sea, miren, ahora se puede hacer maravillas con esos programas de edición, pueden hacer el truco de la cámara, ¿verdad? Con el entrevistado y con el entrevistador. Hacen primero las preguntas, ¿verdad? Y la cámara está solo con el entrevistado, luego se graban solo las preguntas y se simula que uno le está preguntando al entrevistado y en la edición se hace ese juego y pareciera que se usaron 2 cámaras, no sé si me doy a
a explicar o si me explico, ¿verdad? Pero se puede hacer, ¿verdad? Todo eso. Entonces, ahí les sugiero que hagan una entrevista. Luego les sugiero yo una nota curiosa, tecnológica, no sé, algo fuera de lo común, de 1 minuto, ¿verdad? Y luego su cierre y despedida, ¿verdad? Hay una técnica en producción para radio y televisión que se llama la técnica del doble círculo. No sé si a ustedes en algún momento les hablaron de eso, lo más seguro es que no, pero esta parrilla que ven acá de temas está basado en esa técnica. Por eso es que la nota curiosa, ahí casi al final, miren, alguna vez ustedes seguramente vieron o han visto Primer Impacto, ¿sí? Ese programa amarillista extremo, ¿verdad? De Univisión, creo. Va, Primer Impacto siempre cierra con una nota curiosa, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y para nuestro cierre de impacto, que así le llaman, y para nuestro cierre de impacto, en este miércoles presentamos el concurso de perros en patineta en Miami, y salen los perros ahí en las patinetas. Bueno, y así cerramos nuestro Primer Impacto, adiós. Eso tiene su objetivo, fíjense, científicamente, ¿y saben cuál es? Relajar al televidente después del chorrajal de muertos, accidentes y tragedias que le han presentado. O sea, toda esa carga negativa, ¿verdad? Que le presentaron en 40 minutos, 45 minutos, ¿verdad? Con esa notita de 30 segundos o 1 minuto, lo que tratan al menos es de paliar toda esa energía negativa. Ah, entonces el televidente se queda, la que chileros los perritos en Miami, sí. Entonces se olvida de todo lo negativo que le presentaron. O sea, me explico, científicamente eso no es que se lo saquen de la manga, ¿verdad? Está preparado así, ¿verdad? O sea, es una técnica de producción. Ahora ya lo usan aquí, Noticiete, Guatevisión, yo he visto que usan una notita así curiosa o algo fuera de lo común al final, ¿verdad? O sea, para cerrar, ¿verdad? Entonces tiene su sentido todo eso, ¿verdad? Bueno, sigamos. Híjole, porque ya no tengo tiempo. ¿Qué harán entonces? Poniendo en práctica lo que ya saben, ¿verdad? Que les han enseñado en su carrera, y sobre todo en periodismo televisivo, investigativo, etcétera, ¿verdad? Lo van a poner en práctica. Van a producir esta telerevista. ¿Qué se va a calificar? La elaboración del guión respectivo, ¿verdad? Con la técnica de vida. Supongo que ya les están enseñando o ya saben algo de redactar un guión para televisión. La ortografía, importante. Redacción periodística y específica para televisión. Producción y postproducción. Si en el grupo, insisto, hay alguien que tenga esa habilidad y tenga equipo, ¿verdad? No se vayan a ir a pagar una productora, por favor. Va, que él haga que arme la edición. Si hay alguien que quiere ser el presentador de las noticias, ¿verdad? Que vaya presentando cada sección, órale. O si quieren 2 presentadores, órale. Es su creatividad. Participación de cada integrante según informe del coordinador, ya lo explico. Y me van a presentar un trabajo escrito que contenga la carátula con las integrantes del grupo, una introducción del trabajo, objetivos del trabajo, el guión respectivo y conclusiones del trabajo. O sea, no es introducción, objetivos, conclusiones del periodismo televisivo, que no sé qué, no, del trabajo en sí. El coordinador deberá hacer un informe ejecutivo, sí, en una página, media página, sin mucho, con los nombres de los integrantes del grupo. Si quieren, hagan una tabla, queda a discreción de ustedes, y ponga ahí, ¿verdad? Fulano de tal, 5 de 10 o 4 de 10, o no sé, o explica, ¿verdad? Aportó poco, no aportó. Si alguien no hizo nada, pónganlo, ¿verdad? Porque me reservo el derecho de calificar individual dependiendo lo que ponga el coordinador en ese informe, ¿sí? Por favor, ¿verdad? Y bueno, cada grupo va a crear un canal de YouTube donde van a subir su proyecto y me van a enviar el link junto con el trabajo a Classroom. Si ya tienen un canal de YouTube, usen ese. No es necesario que todos abran un canal de YouTube y que todos suban el proyecto y que todos me manden el link y todos me manden el trabajo. No, el coordinador nada más me va a mandar el trabajo y el link. Yo ahí en la carátula voy a tener los nombres de todos y ahí les voy a calificar, porque resulta que me los mandan todos, ¿verdad? Y entonces me complican, ¿verdad? Y el tiempo es oro en esta vida. ¿Dudas, preguntas? Todo está claro como las nubes de marzo anunciando que el invierno ya está cerca. A ver, Jimena. Licenciado, los tiempos para cada cosa tiene que ser un reportaje de 6 minutos o puede, digamos, dividirse en varias partes. Los tiempos yo solo, pues es una sugerencia, ¿verdad? Pero sí traten de adecuarse porque, obvio, por ejemplo, un reportaje pues va a tardar un poquito más que la sección de noticias, ¿verdad? Me explico. O la entrevista, por ejemplo, ¿verdad? Pero dicen ustedes, ok, no, queremos que la entrevista dure 5 minutos y le vamos a subir 1 minuto más al reportaje o viceversa. Es su criterio, ¿verdad? El tiempo total es lo que a mí me interesa.
¿Estamos? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Brian, Enrique, adelante. Buenas noches, licenciado. Mi duda es, como usted estaba haciendo la mención sobre que un reportaje no es lo mismo que una entrevista, ¿verdad? Sí, Pero así mi es. idea era como que para que tome fuerza y credibilidad, digamos, hacer 3 preguntas cortas a diferentes personas sobre el mismo tema, porque a mí y a mi compañero le tocó el reportaje, así que tenía esa Ok, duda. ahí voy. Miren pues, vean, cuando recabamos la información, por supuesto que entrevistamos, pero luego procesamos esa información. Entonces ya cuando ustedes hagan su reportaje, ya va a ir solo las cuñas que van a insertar de su fuente. No es necesario que vayan sus preguntas. Eso les va a quitar tiempo. ¿Me explico? Entonces ya solo van lo que dijo su entrevistado. ¿Me explico? En el reportaje. En la entrevista sí es pregunta-respuesta. No sé si me explico. Ok, licenciado, ya me está quedando más claro, gracias. Ok, perfecto. Cualquier duda ya saben, ya les compartí por ahí mi correo, el personal incluso, que es el más práctico, pero aquí se lo vuelvo a poner, ¿verdad? Para que no nos hagamos bolas. RonnieSTN@gmail. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque ya nos pasamos un cachito y, híjole, trato de terminar con tiempito. Nos vemos y escuchamos mañana con invitada especial y el viernes vamos a terminar con este tema de la radio, ¿no? Y hay otro par de materiales ahí que les voy a poner. Cuídense mucho, chao. Feliz Adiós. noche. Feliz noche. Adiós. Gracias, Adiós. Luz.